Y los cristianos primitivos estuvieron pensando siempre de que llegaría el tiempo pronto, como habíamos dicho, en el cual Dios establecería un reino en las manos del Hijo del Hombre, que en este caso ya había sido igualado con la figura de Jesús. Uno de los mayores pensadores cristianos de toda la historia reaccionó de modo muy especial cuando él se enteró entonces que la ciudad de Roma, la cuna del imperio, había sido tomada por bárbaros y el emperador romano depuesto para siempre. Este hecho acabó al Imperio Romano en Occidente. Por supuesto, el Imperio Romano siguió floreciendo por muchos siglos más en Oriente, en la ciudad de Constantinopla, Bizancio, hoy día Estambul. Pero Roma como tal, la parte occidental del imperio, había caído. Cuando se enteró de esto, Agustín de Hipona, o San Agustín, el pensador del cual estábamos hablando, él ajustó este evento a una noción de un cumplimiento de profecías del tiempo del fin, que como era de esperarse. De tal modo que todo esto cambió la figura y la psicología de la historia. Agustín indicó que este evento, que a todos tomó por sorpresa, indicó el fin o el cambio, efectivamente, y que este fin o cambio no era más ni nada menos que el fin del mundo pagano, en donde se acababa un mundo y empezaba un nuevo orden de cosas, en donde desde ahora en adelante, decía él, la ciudad de Dios que estaba en Apocalipsis, la nueva Jerusalén, iba a bajar a dominar aquí en la tierra. Y dominaría también al paganismo, lo eliminaría para siempre y reinaría en el corazón de los hombres. Poco tiempo tardó la curia de la iglesia en poder asumir para sí mismos el rol de esta nueva Jerusalén que reemplazaría a la ciudad de Roma y llegó a ser la ciudad de Dios. La ciudad de Dios llegó con el tiempo a representar a todo lo que era la curia católica, al obispo de Roma, como representante del reino de Dios. De tal modo que había una iglesia que era universal, que iba a dominar e iba a influir con su cristianismo a todo el mundo. Esta era la iglesia universal o católica. Esta institución, por lo tanto, se transformó en uno de los más importantes pilares de Occidente. La Iglesia Católica surge de las cenizas del Imperio Romano y esta conserva mucha de su tradición, su cultura y orden administrativo. Basta simplemente poder ver los ritos papales hasta el día de hoy. Cuando usted, por ejemplo, vea al Papa dirigirse a distintos lugares, muchos de esos ritos, cantos, procesiones, vestimenta, vienen precisamente desde el Imperio Romano directamente. La Iglesia Católica en los siglos siguientes a la caída de Roma tomó el control administrativo y el poder que tenía, la influencia espiritual, la influencia económica y muchas veces también influencia militar, iba a contrastar y equilibrar el poder político de los reinos medievales y esto permitió la cohesión de los distintos reinos. Esto permitió también el origen de la Europa moderna tal como nosotros la conocemos. La sociedad tal como la conocemos hoy en día, que proviene de Europa, la civilización occidental tal como la conocemos hoy día surge en Europa, no hubiera existido si no hubiera habido la Iglesia Católica que surge también de las cenizas del Imperio Romano. Es importante notar ahora de que la visión lineal de la historia, una visión que empieza y que termina, esta visión apocalíptica de las cosas, difiere de la noción circular de la historia clásica de Oriente. Para poder entender cómo se pensaba en forma distinta, podemos decir lo siguiente, que en la cultura greco-romana, la historia se concibe como una serie de eventos cíclicos. Es como un círculo, en donde hay un nacimiento, hay apogeo, un crecimiento o edad dorada, y después viene un desmembramiento
caída, pero nuevamente un renacimiento. En tiempos, por ejemplo, antiguos, en tiempos clásicos, siglos, qué sé yo, pasados, cuando estaba Roma, Grecia todavía floreciendo, estas personas estimaban que en el pasado hubo una época dorada. Miraban con nostalgia una época dorada en donde las cosas eran mejores, en donde los jóvenes eran respetuosos de los valores y no vivían vidas desenfrenadas, como en tiempos modernos como los jóvenes de esa época. Esta visión nostálgica que siempre existe en toda sociedad, pensando que todo tiempo pasado fue mejor, también existía en el tiempo de Grecia, en el tiempo de Roma. Ellos tenían la visión muy metida en la cabeza de que de que ellos venían de una época dorada, cuando el hombre convivía con los dioses, cuando, por ejemplo, personas o semidioses como Hércules estaban en la tierra ejerciendo su poder, por decirlo así, pero también yendo en contra de las vicisitudes del destino y torciendo el destino con su poder y su virtud. Por eso es que Hércules era una de las deidades más apreciadas y populares en tiempos primitivos. Sin embargo, ellos pensaban, y esto es muy importante, que la edad dorada había tenido un renacimiento y había sido posible en la figura de Octavio. Es muy interesante que muchos poetas latinos ven en la batalla de Actium, cuando Octavio derrota a Marco Antonio y Cleopatra, como un momento en el cual se estima que Octavio reunifica nuevamente todas las fuerzas para dar el impulso a una nueva Roma, una edad dorada que comenzaba nuevamente con él. El Senado de Roma lo nombró a él Augusto. Por lo tanto, César Augusto o Octavio, después de este evento, había unificado para ellos la historia y Roma experimentaba un renacimiento que lo llevaría al esplendor. Por lo tanto, toda la gente tenía la idea de que estaban viviendo en un renacimiento romano. Esta es la idea del mundo antiguo. Era la idea de los romanos, era la idea de los bárbaros que habitaban con ellos y por lo tanto eso es lo que dominaba. Y quizás contribuyó a el hecho de la Pax Romana, en un tiempo en donde básicamente podríamos decir que el imperio estuvo en relativa paz, excepto en los bordes, por supuesto, donde las legiones combatían con los bárbaros. Esta idea en conjunto era por lo tanto una visión cíclica. Siempre había un renacer. Siempre el renacer era la norma. Sin embargo, cuando la influencia de la iglesia cristiana empieza a penetrar en la sociedad romana, también empieza a penetrar la visión lineal de la historia. La tradición judío-cristiana ve a la historia con un inicio y con un término. Dice el Nuevo Testamento en el Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega. Hay un principio, hay un fin, hay un génesis y un apocalipsis. Hay una historia lineal, una serie de bestias que caminan, el futuro, el mundo está determinado. Y esto es lo que empezó a influir ahora ya no a nivel religioso, sino a nivel religioso político y con el tiempo ya a nivel secular, que no tenía nada que ver con la iglesia, pero ya a nivel secular. Cuando surge Europa, no había una visión pesimista, pero con el tiempo muchos pensadores empezaron a discutir el tema del fenómeno del progreso y de cómo la cultura de Europa parecía para ellos ser la culminación del esfuerzo del hombre en alcanzar plenitud, igualdad y libertad. Ellos, por ejemplo, se deleitaban en comparar la cultura europea con culturas menos afortunadas como, qué sé yo, africanas o imperios latinoamericanos, e incluso se atrevían a compararse con la cultura china o hindú y decían que ellos habían llegado al pináculo del progreso humano y que ellos eran la cúspide de todo el progreso
y de la plenitud. Eso es lo que pensaban. Y pensaban ellos de que iba a haber un progreso permanente, sin retorno de ningún tipo. Pero hubo fenómenos internacionales o sociales que hicieron despertar de modo muy violento a muchos pensadores. El principal de todos ellos, quizá uno de los más dramáticos, fue el tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se planteó como un movimiento de liberación, de igualdad, en donde las personas comunes podían tener nuevamente el acceso a la libertad, a poder decidir por sí mismos, a terminar con la monarquía y con la tiranía de las élites. Pero simplemente para dar pasar a un gobierno de terror, con un Robespierre y después con Napoleón Bonaparte. Esta revolución francesa, que con los tiempos y décadas solamente dejó un mar de sangre en Francia, hizo que muchas personas despertaran al tema de que quizás el progreso no era tan eh, imposible de parar, no era tan quizás inmediato, por decirlo así. No, no es la palabra que busco. La palabra es algo como que es irremediable, como algo que necesariamente tenía que ocurrir. No era así. El progreso no era necesariamente interminable. La Revolución Francesa demostró que quizás habían fallas en esta civilización o cultura. El golpe de gracia a la idea romántica de la revolución, perdón, del progreso lo dio la Revolución Industrial. La revolución industrial, por supuesto, permitió que el ser humano pudiera adquirir un montón de bienes y servicios, especialmente máquinas, producción industrial, producción en masa, pero a costo de la destrucción del medio ambiente, en donde las chimeneas se veían como el humo satánico, la contaminación. Un halo de pesimismo dio paso a Europa. Uno puede ver, por ejemplo, fotografías, reportes, formas de vida en urbes como Londres, industrializadas pero destruidas, en las cuales sometían a la gente común a la más penosa de las penurias y las pobrezas. De tal modo que los pensadores se replantearon el progreso de una vía expedita, de un desarrollo, ahí está la palabra, un desarrollo incesante. Y empezó entonces a entrar la figura de una palabra que se llamó decadencia. Y esta palabra decadencia empezó a ser una palabra de uso favorito para explicar los males que aquejaban a la sociedad. En el siglo XVII una serie de pensadores europeos empezaron también a ver en Roma un modelo a seguir para todas las civilizaciones. Ellos decían de que Roma había alcanzado el pináculo de su desarrollo o que habían creado una civilización. Civilización, una palabra que viene de la palabra ciudad. Se le otorga entonces a las civilizaciones en general un comportamiento que simula al de los cuerpos humanos, por ejemplo, o al desarrollo de un ser humano, donde hay una infancia, una adolescencia y madurez, para después caer en decadencia y finalmente la muerte. Se empezó a hablar en términos muy abiertos entonces de la decadencia de Roma, de que la sociedad iba a un abismo, de que las condiciones iban de mal en peor y que solo se podía esperar el fin de la sociedad europea. No era un tema de cuándo iba a caer Europa, sino de si iba a caer o no Europa, sino de cuándo iba a ocurrir. Un historiador, de hecho, dijo que la historia se podía definir como una enorme suma, una pila de fracasos y caídas de civilizaciones. ¿Y cuál era el ejemplo que demostraba que la tesis de que todas las civilizaciones estaban condenadas a morir? Bueno, el ejemplo que tenían todos y que lo sacaban era Roma imperial. La Roma imperial, que surge a partir de una serie de pueblos agrícolas en Italia, se convierte en el imperio más trascendente y más poderoso y más trascendente y magno que ha visto la historia de la humanidad. Ellos decían que colapsó ante su propia grandeza,
que fallaron sus instituciones y que los ciudadanos perdieron la virtud y la moral, decían ellos. Por lo tanto, lo natural, lo normal, lo común es que todas las civilizaciones terminen como Roma y Europa no iba a ser la excepción. Y a partir de entonces, a partir de ese momento, desde hace más de 2 siglos se ha estado esperando la muerte de la civilización occidental. Hay profetas que han profetizado, profetas filosóficos por decirlo así, que han esperado la inminente muerte de la civilización occidental. Un efecto natural tiene que ocurrir. Le tiene que pasar a la civilización occidental, fundamentalmente Europa, lo mismo que le ocurrió a Roma. El declive, la destrucción de Occidente se llegó a considerar como algo que era inevitable. Y esta caída, más bien la idea de la caída de la civilización occidental, ha sido un elemento que ha seguido permeando toda nuestra cultura. Más de 200 años hablando de la caída, de que tiene que caer, de que no hay futuro posible, ha permeado nuestra sociedad y también nuestra propia mente. Usted lo puede ver. Si usted alguna vez fue testigo de Jehová, me imagino que usted pudo ocupar esta introducción. Si usted va hoy día y le pregunta a cualquier persona, ¿ve usted alguna esperanza para el futuro de la humanidad? La mayoría de las personas contestaría que no. Dice, deja que responda. Bueno, el tema está en que en verdad, si usted hace la pregunta, ¿hay alguna esperanza para el futuro del mundo? La mayoría de las personas va a decir que no. Pero esto es así tal como ahora, hace 200 años atrás decía la gente lo mismo. En la década de los 80 decían lo mismo, 70, 60 decían lo mismo. En los 2000 decían lo mismo, 2100. De hecho, el canto dice, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 503 y en el 2000 también, dice el tango. Uno ve esto desde la música del tango, el hip hop, cualquier expresiones artísticas que reflejan en nuestra sociedad el influjo del pesimismo. Y el pesimismo ha marcado las tendencias. Cada vez que se pensaba en el futuro, se veía hacia el futuro, se pensaba en términos sombríos. Un ejemplo clásico de esto se encuentra en el libro La máquina del tiempo, escrito en el siglo XIX. Habla acerca de unos viajeros en el tiempo que viajan hacia el futuro y que lo que ven ellos simplemente es destrucción y ruina. Nada más. Hubo y han habido ejemplos que han sido excepciones a esta norma, que han ido en contra de la norma del pesimismo. Uno de ellos, célebre, también en Francia, es con el autor Julio Verne, que él veía el futuro en cómo la tecnología iba a también ser una herramienta humana que le iba a permitir el progreso. Un fenómeno más reciente de una visión contraria al pesimismo se dio en la aparición en plena Guerra Fría de la serie Star Trek o Viaje a las Estrellas, con el Capitán Kirk, Dr. Spock, Dr. McCoy, Uhura. En esta se hablaba de un futuro promisorio de la humanidad. La tecnología era utilizada para el bienestar de las personas, las razas estarían trabajando unidas, juntas. Estaba el Zulu representando los orientales, estaba también, Chekhov, los rusos, en plena Guerra Fría, trabajando unidos con los gringos. No hay ningún latino, no hay ningún Pérez, ni quizás estaba haciendo aseo por ahí. La señora María estaba haciendo aseo en el Enterprise. El tema está en que no estaba ahí. Se ve que todas las personas en esta serie estaban unidas en base a valores humanistas. Formarían un solo gobierno, incluso iba más, que habría una federación de planetas. Esta idea de ciencia ficción entregó cierta esperanza dentro de este ambiente pesimista y todo estuvo rodeado de pesimismo enorme y quizás, creo yo, fue una de las emociones más presentes y dañinas durante el siglo XIX y el siglo XX. Y uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿cómo no serlo? Si crisis económicas, 2 guerras mundiales, problemas sociales,
contaminación ambiental, amenaza nuclear, siempre presente y al mismo tiempo siempre presente, como dije, mediante los medios de comunicación. Nada de esto contribuyó a terminar con la idea del pesimismo. Sin embargo, hay que tener claro algo. No hay nada que científicamente indique que las civilizaciones deban necesariamente comportarse como le ocurrió a Roma. La idea siempre se ha tenido de que el fin llegará dentro de nuestra propia vida. Siempre las personas han pensado de que el fin va a llegar cuando uno lo vea. Que no es el fin cuando uno se muera, no, uno va a ver el fin. Y esto ha estado presente hace unos 2 siglos hasta el presente, hasta ahora. Sin embargo, no hay nada que diga que nuestro mundo deba acabarse. Porque más que una ley inmutable y natural que tiene que cumplirse, la idea de la decadencia es una idea, es un concepto, es una actitud mental. Sin embargo, no se condice con el ejemplo que nos dan otras culturas que no piensan en términos de una historia lineal. La idea del fin es algo occidental, es una visión cristiano-judea occidental. No está presente en culturas que tienen una visión de la historia que es cíclica. Por ejemplo, la cultura hindú, la cultura china. En Oriente la historia es cíclica, la vida también. Hay un crecer, desarrollarse, un declive y un renacer nuevamente. Hay un círculo de la vida. Y esto le permite a las personas imaginar que van a poder renacer, que van a poder enmendar lo malo que han hecho. Y por eso es entendible que ellos piensen de un modo popular, de modo como la reencarnación, como en India. Nosotros también lo podemos ver en el ejemplo actual que está poniendo China en el concierto internacional. El presidente chino ha levantado el poderío chino a un nivel que ahora son la superpotencia. Porque ellos no ven ni perciben el futuro de modo pesimista. No lo ven así, como en Occidente. El problema es que en Occidente judeo-cristiano esto afecta a nuestras vidas de un modo total. La visión del cosmos se afecta con esta y está ceñida a una idea de que todo es transitorio, de que todo se va a acabar y de que no vale la pena hacer nada porque total, ¿para qué? Total se va a acabar. Esto le ha pasado a millones de personas a través de los siglos que han pensado y creído y asumido que el fin viene y que el fin es inminente. Y ese es uno de los problemas que hallamos con esta consideración.